Hoy por hoy, Ser Andújar. En Hoy por Hoy Andújar, Neuroser. Saludamos en este último tramo del programa de Hoy por Hoy, aquí en la cadena SER, a las personas que nos ven en diferido a través de 10 Televisión y, por supuesto, a las personas que nos oyen en directo cuando pasan 35, casi 36 minutos de la una de este martes 13. María López, muy buenas. Buenas tardes, Raúl. Mira, no tenía preparado el micro, como siempre me pasa, y a la primera lo he acertado. Ahí estamos. ¿Esto de martes y 13 influye en la psicología o no? Bueno, más que todas las personas, ¿no? En las expectativas que tenemos sobre el día de hoy. La profecía autocumplida, el efecto Pigmalión. ¿Esto qué es? Bueno, o efecto Rosenthal también que se llama. Ajá. Todo esto remanece de unos estudios que se realizaron en los años 60. Y bueno, pues el investigador que lo llevó a cabo fue Robert Rosenthal. Y este psicólogo, pues lo que quería él era explicar que las expectativas que tenemos las personas, no solamente sobre nosotros mismos, sino también sobre los demás, acaban influyendo en lo que nosotros vemos a nuestro alrededor y en las cosas que ocurren. Esto entonces tiene que ver con el martes y 13. Claro, por eso. Claro, porque si tú te levantas por la mañana y sabes que es martes y 13, ya estás contagiando el día y estás predispuesta a que el día sea malo, ¿no? Sí. ¿Va por ahí las cosas? Sí, va por ahí las cosas. A ver, cuéntame. Bueno, pues... porque hizo un experimento este hombre, ¿no? Sí, él sacó esta conclusión y, bueno, resulta que una directora de un centro, de un instituto, ¿no? Un centro educativo de California, Leonor Jacobson, pues bueno, se puso en contacto con él, le gustó este estudio y lo quiso trasladar a su centro. ¿Y qué es lo que fue? Pues fue muy fácil. Ellos simplemente cogieron una muestra de 300 alumnos y pico y les pasaron a todos unas pruebas de inteligencia. En esas pruebas de inteligencia se obtuvieron unos resultados de todos estos alumnos donde todos más o menos mostraban el mismo tipo de inteligencia, unas puntuaciones bastante homogéneas. Con esos resultados ellos emitieron unos informes y lo que hicieron fue que estos informes iban dirigidos a los futuros docentes que iban a comenzar ese año con estos alumnos. Lo que hicieron fue un poco de trampa y es que un pequeño grupo de esos 300 y pico alumnos lo que hicieron fue falsear esos informes y pusieron en los informes que habían sacado unas puntuaciones altísimas. En concreto, un grupo seleccionado, Un grupo ¿no? pequeño. Ajá. Pero realmente no era así, habían sacado todos más o menos la misma puntuación. Estos informes se los dieron a los docentes y Rosenthal y Jacobson se dedicaron ese año a observar cómo se desarrollaba el curso escolar con estos alumnos. Cuando acabó el curso escolar, se plantearon volver a pasar estas pruebas de inteligencia a todos los alumnos de nuevo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando llegaron a los resultados de las puntuaciones de cada alumno, vieron que ese grupo concreto que habían seleccionado previamente, que habían falseado sus resultados, habían obtenido resultados reales muy satisfactorios con puntuaciones muy altas en esas pruebas de inteligencia. Es decir, por el mero hecho de escribir en un papel que, aunque sea mentira, que tiene más inteligencia, eso se refleja en cierto modo de manera milagrosa en la inteligencia del individuo. Sí, digamos que no es milagroso. Esto tiene un porqué. No, hombre, quiero decir que en realidad no. Le influye la persona que lo trata, ¿no? Con el que interactúa. Claro, influye de forma bidireccional. ¿Por qué? Porque ellos se plantearon, vamos a ver, estos resultados, ¿a qué se debe si realmente las pruebas iniciales indicaban otra cosa? Bueno, pues ellos empezaron a observar y a ver sus anotaciones y se habían dado cuenta de que este pequeño grupo de alumnos habían tenido un trato diferente a lo que habían tenido el resto de los compañeros. Y ese trato diferente lo habían aplicado los docentes de una forma inconsciente, es decir, ellos no eran conscientes de que estaban haciéndolo de manera distinta con este grupo de alumnos. ¿Y qué es lo que estuvieron haciendo? Bueno, pues ellos, los docentes, aplicaban más tiempo a resolver las dudas de estos alumnos. De hecho, cuando ellos planteaban una duda, no la asociaban a que este alumno no tenía suficiente capacidad para obtener una respuesta, sino que a lo mejor la pregunta estaba mal formulada para estos alumnos.
Incluso mantenían más contacto ocular con ellos, tenían más contacto directo con estos alumnos y además a nivel de autoestima mantenían una autoestima con estos alumnos que bueno lo ensalzaban de forma que ellos estuvieran animados durante todo el curso y motivados. Con lo cual, ¿qué se vio? Que las oportunidades fueron muy distintas aplicadas a uno y a otro. Por eso ellos, los investigadores, Rosenthal y Jacobson, se preguntaron por qué había ocurrido esto. Su conclusión fue que las expectativas que los docentes tenían por esos resultados previos en esos informes de que iban a ser alumnos brillantes, esas expectativas se cumplieron porque sus actos fueron congruentes con ese resultado. Le había condicionado completamente. Totalmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que esto lleva a plantearnos es que las expectativas que tenemos no solamente hacia los demás, sino también a nosotros mismos, tienen una influencia tremenda sobre los resultados finales que observemos en nuestros actos y en nuestras decisiones, ¿no? Por eso esto trasladado a un grupo a un grupo sensible de nuestra sociedad, como son los niños, que están en plena evolución y en pleno aprendizaje, me gustaría que se entendiera y que de alguna forma se trasladase a eso, ¿no? Cuando nosotros emitimos una etiqueta, una crítica o hacemos algún comentario delante de los niños, por ejemplo, este niño es muy nervioso, este niño es muy desorganizado, este niño no para quieto, se porta fatal. Cuando hacemos este tipo de crítica y los niños son conscientes de esto, a veces lo que estamos llevando a estos niños es que sean congruentes con esta expectativa, con esta etiqueta, con lo cual no estamos reduciendo la frecuencia y ocurrencia de estas conductas, sino lo que estamos es fomentando que ocurran estas conductas. Por eso en casa, en la calle, nuestros hijos, nuestros alumnos, es importante que este tipo de palabras tengamos cuidado, porque podemos de alguna manera hacer que tengan un futuro demasiado condicionado por estas críticas. Hablabas de etiquetas y tú que eres psicóloga y tienes tu propia consulta en Neurosoma. Sí que sí hay cierto, tú me dices, me puedes corregir si quieres y si lo ves de otro modo, pero hay cierto perjuicio en general, sobre todo más en los pueblos, de decir que uno va al psicólogo. Sí. Y eso quizás genera también una etiqueta y nosotros mismos somos conscientes de que si pensamos que eso es así, mejor no decirlo para que no nos etiqueten de que necesitamos ir al psicólogo, como si eso tuviese una connotación peyorativa o negativa. También tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en ese sentido. Quiero decir, y nosotros somos conscientes de que este tipo de cosas influyen en el comportamiento de los demás, ¿no? Sí, además hay que entender, y te agradezco que hagas este tipo de preguntas, porque hoy en día la psicología debe ser entendida desde otro punto de vista, lo que es la promoción de la salud. Nosotros aquí en España, digamos que tenemos este estigma los psicólogos, ¿no? Parece que el que va al psicólogo es porque está loco, siempre es el mismo razonamiento. Y un psicólogo sirve para muchísimas cosas, muchísimas, y sobre todo para promocionar la salud, porque, por ejemplo, en Estados Unidos vemos a la típica figura del psicoanalista, ¿no? Lo que hacen los americanos es que van todas las semanas al psicólogo, pero no porque tengan ningún problema, sino porque están evitando tener el problema. Por eso muchas veces hay que entender que es necesario, cuando una persona se siente desbordada, se siente con algún problema que no es capaz en ese momento de abordarlo, pues antes de que llegue a más, es importante que se consulte con un profesional y seguro que cogiendo las cosas a tiempo evitamos que se cronifiquen en nuestras vidas. Sobre todo aprendamos de ese tipo de cosas y de lo que nos has explicado hoy para, aunque sea en las aulas, no se aplique, no se estigmatice, no se etiqueten a los alumnos y alumnas. Sí. Y de hecho, aunque tú sepas que pues un test de inteligencia tacha a un alumno o a una alumna de inferior, quizás tú puedes contrarrestarlo precisamente con tu comportamiento hacia este individuo y ayudarle a equilibrar un poco su inteligencia y a motivarlo un poco más. Cierto. O sea, quizás sabiéndolo le podemos dar incluso la vuelta. Voy a contar una anécdota de cuando yo era pequeño y no tiene nada que ver con el trato de las personas, pero sí con los objetos. Y y con esto ya casi acabamos, sé que tienes por ahí una cita reservada y nos vamos. Mi padre una vez rellenó una botella de whisky de marca blanca. No, mira, al revés, una botella de whisky de marca cara con whisky de marca blanca.
se la sirvió a un amigo y él dijo, si es que como este whisky no hay ninguno. Claro. La etiqueta, nunca mejor dicho, y ahí era física, era una etiqueta de la botella. ¿Cómo condicionó al amigo de mi padre para considerar que ese whisky era maravilloso? Así es. Pues adelante tu cita, cuéntanos. Define una realidad y será una realidad en sus consecuencias. Pues un minuto tan solo para marcharnos y así nos vamos. María López, muchas gracias por traernos un poquito más de concienciación psicológica a nuestras vidas cada martes aquí en Neuroser. Muchas gracias. Hoy por hoy, Ser Andújar.